Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema fundamental para nuestro país. De ser un país con un alto nivel de desnutrición que todavía tenemos, Sí. Hemos pasado a ser uno de los países con un problema de obesidad muy grande. Entiendo que somos el segundo país con mayor obesidad de adultos y el primer país con mayor obesidad de niños, lo cual es una cosa catastrófica. Cuando no tenemos niños, que todavía tenemos más de 1 millón de niños que están desnutridos, tenemos varios millones de niños que son obesos. Es un gran tema, es un tema que además tiene muchos efectos en la salud, que está provocando muchas consecuencias, entre ellas la diabetes y otro tipo de enfermedades. Y por lo tanto es un tema que debemos discutir y sobre el cual tenemos que reflexionar. Para platicar sobre esto, tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Nimbe Torres y Torres, que es investigadora en Ciencias Médicas en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes, gracias. Y la licenciada María Fernanda Zucolot, ¿estoy diciéndolo bien? Zucoloto. ¿O Zucolot? Zucoloto, nutrióloga en el Instituto Danone. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos con este tema. Tenemos un problema serio de nutrición, ¿no? Sí. Por un lado desnutrición y por el otro lado exceso de nutrición, ¿no? Exactamente. Y en eso hay muchas teorías, ¿no? Sí. Entiendo. De qué es lo que está pasando. ¿Hay algunos parámetros sobre esto? Pues realmente el problema de obesidad es un problema multifactorial. Está desde la parte genética. Si nuestros padres nos heredan ciertos tipos de genes, vamos a tener predisposición a desarrollar obesidad, pero no es solamente eso, sino también la disminución en el consumo de leguminosas, el exceso de comidas altas en grasa saturada y azúcares simples, la falta de actividad física, el consumo de antibióticos, o sea, todos son muchos factores que contribuyen al desarrollo de obesidad. ¿No hay una cuestión, por ejemplo, de que de repente hubo un cambio también en los niveles socioeconómicos? Mucha gente hoy consume o tiene acceso a más comida chatarra, digámoslo así. Sí. Y entonces hoy consumen, los niños consumen, a todo el mundo le dan, los niños le dan a los papás algo de dinero para la escuela y van y consumen comida chatarra. Sí, también eso en parte, la mayor disponibilidad de alimentos procesados y también el mayor consumo del tamaño de las porciones de los alimentos, que eso también se ha venido viendo y que también contribuye en gran parte al desarrollo de obesidad. Bueno, y por ejemplo, hay un cambio de pauta en nuestra en nuestra dieta diaria o qué es lo que nos está pasando. Pues mira, creo que en México no estamos siguiendo la recomendación del plato del bien comer, que es la herramienta oficial para los mexicanos, que nos muestra cómo es que debemos de comer y cómo se debería de ver nuestro plato cada vez que nos sentamos a la mesa. Los mexicanos estamos, a pesar de que tenemos gran variedad de frutas y de verduras, no las estamos consumiendo en la cantidad adecuada. Estamos abusando de aquellos alimentos como por ejemplo las carnes procesadas u otros alimentos y no estamos haciendo las combinaciones adecuadas de cereales, por ejemplo, con leguminosas y muchas veces no estamos incluyendo los lácteos. Creo que todo se basa en que no estamos cuidando las porciones, ¿no? Tanto los niños como los adultos están comiendo más de lo que deberían, están consumiendo tal vez solamente 3 comidas al día cuando deberíamos de consumir 5 para que estas 5 sean menor cantidad pero más veces durante el día. Y bueno, tú lo ves, a veces los papás les sirven a los niños como si fuera el plato del papá y quieren que el niño se lo termine e incluso se enojan si el niño no se lo acaba. Y desde ahí no estamos respetando la cantidad de alimento que cada cuerpo nos pide. Entonces me parece que más allá de la disponibilidad de alimentos, que sí es un hecho que está cambiando, tampoco hay un entendimiento claro y hay una falta de educación en nutrición para que las personas, con base en los alimentos que tengamos enfrente, podamos identificar cuáles debemos de consumir, sobre todo en qué cantidades y qué combinaciones tendríamos que hacer. A propósito de la genética, alguna vez, no sé si estoy bien informado, pero en muchos de los artículos que salen sobre estos temas, recuerdo algún comentario o algún trabajo así periodístico en el que se mencionaba que
que hay algo genético, si lo entiendo, en el siguiente punto. Nosotros más rápido desarrollamos diabetes que, por ejemplo, los norteamericanos, Sí. que llegan a obesidad mórbida, que le llaman, Exactamente. y sin embargo no desarrollan, por ejemplo, diabetes. Y hay toda una serie de características en el caso de nosotros, ¿no? Sí, tenemos algunos genes, por ejemplo, el gen ABCA1, que principalmente está reportado aquí en la República Mexicana, y que la presencia de una pequeña variante en este gen hace que los mexicanos tengan mayor predisposición al desarrollo de obesidad, diabetes y bajas concentraciones de colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, aproximadamente el 21-25% de la población tiene bajas concentraciones de esta lipoproteína HDL, que nos hace susceptibles al desarrollo de obesidad. ¿Y eso que, digamos, porque no la sintetizamos bien, porque no la absorbemos bien? ¿O? No, ya es parte de los genes que nos heredaron nuestros padres y nuestros abuelos y que nos hace susceptibles al desarrollo de obesidad. Alguna vez leí eso, fue aquí en Gaceta UNAM, porque creo que en esa investigación, es una investigación de un investigador americano, digo nada más anecdóticamente lo comento porque supongo que es otra cosa, pero que uno de los genes que se asoció al tema de la obesidad y la diabetes en México era un gen neandertal. ¿Neandertal? Sí. Bueno, yo no sé, sobre ese tema habría que ver qué clase de investigación puede puede ser. ser. Interesante, a pesar de que tenemos algunos genes que nos hacen susceptibles al desarrollo de la obesidad, vemos que también estas personas pueden ser mejores respondedores a cierto tipo de dietas. Entonces esto es muy importante, si comen dietas adecuadas, que tengan más fibra, que tengan más ácidos grasos omega 3, que tengan más proteína de origen vegetal, pueden responder mucho mejor que los que no consumen una dieta adecuada. Bueno, y hablando de algunos de los temas así que ahora están de vanguardia, que son los temas sobre la microbiota y cómo fortalecer la microbiota, o si la microbiota es de cierto tipo, etcétera. Por ejemplo, la alimentación afecta la microbiota, ¿no? Sí, claro que sí. Primero vamos a empezar un poquito de la definición, que es la microbiota. La microbiota es las comunidades de microbios que viven en un medio ambiente específico. La que nos interesa a nosotros es la microbiota intestinal. Se sabe que el 57% de las bacterias que tenemos en el intestino están reguladas por lo que comemos. Entonces es muy importante desde el punto de vista de nutrición cómo podemos mantener una microbiota saludable. Y digamos, en el caso de nosotros, ¿no tiene que ver la microbiota también con el gen, o sea, sí, nuestra obesidad? Sí, nada más que, no sé si quieres añadir algo, Fer. Pues mire, la microbiota es la comunidad de bacterias que viven en nuestro interior y están principalmente determinadas por la forma en la que nacemos y la forma en la que nos alimentan cuando somos bebés. No es muy diferente la microbiota de un bebé que nace por parto que un bebé que nace por cesárea, así como también es diferente los bebés que son alimentados al pecho materno de aquellos que están alimentados con fórmula. Entonces digamos que desde ahí ya nuestros papás nos dieron como nuestra primer dosis de bacterias, dependiendo de cuál haya sido la decisión de cómo nacimos y cómo nos alimentamos, y a partir de ahí nuestro estilo de vida, nuestra alimentación y por ejemplo el consumo de antibióticos, que en la última era también ha ido en aumento, pues va determinando la cantidad de bacterias que nosotros tenemos. Ahora se ha prohibido por eso, entre otras cosas, ¿no? Ya es más difícil tomar algún antibiótico, ¿no? Entiendo que también por eso, por la microbiota, ¿no? Sí, porque no solamente va a destruir a las bacterias que en ese momento causan una infección, sino también van a destruir a las bacterias benéficas para nuestro intestino. Entonces, por eso se deben de consumir principalmente antibióticos de bajo espectro para no destruir a toda la microbiota, ¿no? Y también otro de los factores importantes es la hipótesis de la higiene. Parece ser que estos grandes, pues ya mayor esterilización de los alimentos, mayor higiene
muy específica o mayor tipos de higiene están asociados con un aumento de alergias y de enfermedades autoinmunes. Entonces ahora se recomienda más que esté uno más en contacto con el medio ambiente, con los perros, con los hermanos, exactamente para que tengamos más diversidad de nuestra microbiota intestinal. Pero esto me pareció muy interesante, esto de que si el bebé era amamantado, bueno, si se alimentaba con fórmula o era amamantado por el pecho materno, cambiaba la microbiota. ¿Y cuál es peor o cuál es mejor o eso no importa? No sé si pues es súper importante porque la leche materna va a ser específica para cada uno de los bebés y es el medio por el cual una mamá le va a proveer las bacterias, principalmente las bifidobacterias, a su bebé y digamos que va a ser exclusiva de cada mamá a cada bebé. Las fórmulas, si bien ya la tecnología ha ido aumentando y se han ido agregando algunas de las bifidobacterias, pues no siempre van a ser iguales, ni todas, ni tan específicas como lo es de cada mamá a cada bebé. Entonces, sí es 100% recomendable que un bebé que pueda sea alimentado al pecho materno y sí se ha visto que su microbiota va a ser completamente diferente al de un bebé alimentado a la fórmula y seguramente puede ser un bebé que se enferme menos, que tenga menos alergias, o sea, su sistema inmune va a estar mucho más fuerte para que tenga menos enfermedades y pueda ser un bebé más saludable. Ok, qué interesante. Sí, muy interesante. Inclusive en algunos países, en el caso de que un niño nazca por cesárea, se recomienda untar la microbiota vaginal de la mamá al bebé para que el niño empiece a tener las bacterias de la madre. En el caso de cesárea, que también era lo que habían mencionado, ¿no? De que la cesárea también cambia la microbiota. Exactamente. Probablemente le dé más susceptibilidad a los niños de presentar alguna infección o que su sistema inmunológico en el intestino no se desarrolla adecuadamente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos, por favor. Regresamos. Bueno, ¿cómo es la mecánica que nos lleva, digamos, de la obesidad a las grandes enfermedades, ¿no? Como la diabetes y cómo es este proceso, digamos? Le voy a comentar algo. Ahorita, pues sí estamos alarmados por los graves problemas de obesidad que presenta tanto la Ciudad de México como el resto de las repúblicas, pero la gente no sabe las consecuencias que puede causar la obesidad. Generalmente la obesidad no viene sola, sino viene acompañada por aumento en las concentraciones de triglicéridos, disminución en las concentraciones de colesterol bueno, que es el colesterol HDL, de altas concentraciones de glucosa, obesidad e hipertensión. Y entonces la presencia de 3 de estos factores que le mencioné ocasionan lo que es el síndrome metabólico. Lo más alarmante es que hay una persona de cada 2 en la Ciudad de México que tiene síndrome metabólico. Una de cada 2 personas en la Ciudad de México. Sí, y que no lo sabe. ¿Y por qué es importante hacer intervenciones en el síndrome metabólico? Porque estas personas van a tener 5 veces más probabilidad de desarrollar diabetes que cualquier otra persona, y estas personas con diabetes, desgraciadamente, el 80% va a morir por enfermedad cardiovascular. Entonces, realmente no va a haber un presupuesto en los sistemas de salud que pueda controlar todos estos graves problemas de obesidad y de diabetes. Y bueno, viendo esto, como lo están mencionando, esto nos lleva también a un tema, o sea, es más la vida urbana, si estoy entendiendo, la que está causando estos problemas. O sea, también es que es un país que se urbanizó, quizá no seguimos políticas adecuadas. Además la mujer está trabajando, entonces eso también ha causado muchas implicaciones porque ya la gente tiene que comer afuera, pero aprovecha de alimentos que están más procesados o que son más económicos o que son altos en grasa, son altos en hidratos de carbono, y eso ha hecho de que, y además las distancias que tienen que recorrer de un lugar a otro, la inactividad física, todos estos factores están contribuyendo grandemente al desarrollo de obesidad. ¿Y qué, por ejemplo, sería una vida sana con respecto, por ejemplo, para los niños? Pues tenemos que entender que los niños son niños activos y que son niños que se están moviendo y que necesitan energía. Entonces, idealmente un niño no tendría que irse a la escuela sin desayunar, ¿no? ¿Cuántas veces las mamás igual y por no darles tiempo dejan que el niño se vaya? Perdón, ese punto. Yo también tengo la impresión de que el que no desayunen también tiene un efecto negativo en todo esto, ¿no? Claro que sí. ¿Altera el ciclo? ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa principalmente es que cuando nosotros dormimos, pues finalmente estamos en un estado de reposo, pero estamos gastando energía. Al momento en el que nosotros nos despertamos, tenemos que reponer esa energía para permitir que tengamos la energía necesaria para que nuestro cerebro y nuestros músculos nos permitan hacer las actividades que ese día corresponden. Yo muchas veces, como les explico, es como si usted quisiera prender su coche sin gasolina, ¿no? Entonces tal vez prenda porque le queda un poquito, pero a la larga va a ser el coche va a tener algún problema. Y después, si no desayunamos, pues no le estamos dando la energía al cuerpo. Y seguramente nos pasa que lo que se nos cruce por enfrente nos vamos a comer. Entonces somos personas menos organizadas, menos estructuradas en cuanto a alimentación y estamos picando cualquier alimento que se nos pone enfrente o que la compañera nos ofrece o que el vecino nos una galleta o un café. Entonces me parece que el despertarnos y desayunar sí es un buen hábito de salud. Pero entonces no hay una rebote ni nada de ese tipo de cosas por no haber desayunado. Digamos, no es que se alteren los ciclos y que de repente después consumamos más de lo que debemos de consumir de carbohidratos o qué sé yo. No me refiero a que nosotros consumamos, sino que el organismo reaccione al no desayunar, tratando de jalar más carbohidratos, no, nada de eso. Es que al no desayunar el cuerpo se vuelve como que una reserva de energía. Entonces, en vez de ser eficiente al momento de utilizarla, nos volvemos como, vamos a guardarla porque no sabemos cuándo volvamos a comer. Entonces, eso solito alenta nuestro metabolismo y a la larga va a hacer que seamos menos eficientes en la utilización de los nutrimentos, como los carbohidratos o las grasas, y pues sí, a la larga nos va a afectar de alguna manera y nos va a hacer que como tenemos hambre, pues se nos va a antojar lo primero que se nos cruce por el camino, y no necesariamente eso que se nos cruza es la opción más saludable. ¿Y cuál sería más o menos, digamos, la idea de cómo alimentarnos cada día y cómo alimentar a los niños cada día? ¿Un buen desayuno? ¿Cuál es lo más fuerte? El desayuno debería ser la comida más fuerte, seguida por la comida, al terminar la cena y 2 pequeñas colaciones que sean a media mañana y a media tarde. De esta manera aseguramos que el metabolismo esté activo y estemos consumiendo lo que el cuerpo necesita en el momento en el que le corresponde. Entonces, lo ideal es que en cada tiempo de comida podamos combinar los grupos de alimentos, como son las frutas y las verduras, los cereales y los alimentos de origen animal que nos van a proveer principalmente proteínas. Dentro de los alimentos de origen animal vienen incluidos los lácteos para que puedan ser parte del desayuno o de la cena, que es cuando normalmente los mexicanos los podemos consumir. E idealmente, para llevar un estilo de vida saludable hay que hacer actividad física, ¿no? Muchas veces las personas creen que es ir 1 hora al gimnasio y tener una membresía y que sea costoso, pero simplemente el salir, caminar, convivir, hacer actividades al aire libre, que no sean ni costosas ni nos tomen tanto tiempo, pueden hacer la diferencia. Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que, digamos, cuáles son las políticas públicas que se pueden? Hoy en día ha salido la Secretaría de Salud, ha promovido, hoy ha dicho que van a gastar, que van a invertir, están preocupados, es claro que están preocupados por el tema de la obesidad y sobre todo por el tema de la diabetes, ¿no? Sí. Pero, digamos, ¿qué es lo que nos falta o qué es lo que debemos promover como primero tenemos que recordar de que lo que conocemos mucho es bien las estadísticas de obesidad. Sin embargo, no conocemos mucho acerca de qué podemos hacer en contra de la obesidad. Y durante todo este tiempo, pues la nutrición ha ido evolucionando, ya conocemos más los mecanismos de acción de los alimentos. No necesariamente tenemos que consumir alimentos caros, hay combinaciones. Yo creo que a través de la historia, la combinación de la tortilla con el frijol ha hecho que nosotros sobrevivamos a través de la historia, porque las 2 proteínas se complementan, un cereal con una leguminosa, además de que hay que aumentar el consumo de fibra, que los mexicanos no estamos consumiendo alrededor de los 25 a 30 gramos de fibra que se nos está recomendando. ¿Por qué es importante la fibra soluble en toda esta parte de las leguminosas? Porque es lo que va a servir como alimento para la microbiota intestinal. Entonces es muy importante que volvamos a retomar el consumo de nuestras leguminosas, que comamos más ácidos grasos omega 3. Por ejemplo, hay semillas que son ricas en ácido oleico, que son ricas en ácidos grasos omega 3, que debemos de consumir. ¿Qué tipo de...? Tenemos la semilla de chía, que es rica en ácidos grasos omega 3, o la semillita de calabaza, que es rica en ácido oleico. Entonces, también bajar un poco el consumo de grasa saturada y todo este tipo de estrategias van a hacer que nosotros podamos tener un equilibrio, una microbiota, una salud digestiva adecuada, y que esto pueda ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes, obesidad,
ciertos tipos de cánceres, inclusive cierto tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Había escuchado recientemente, es más, creo que en un artículo del área de ciencias de un periódico internacional, que las inflamaciones están relacionadas con los cánceres, con los problemas cardíacos y usted comentaba también sobre muy la obesidad. importante. Ya actualmente se le considera la obesidad como un estado crónico de inflamación. ¿Y qué es lo que ocasiona esa inflamación? Cuando por el consumo de dietas altas en grasa saturada y azúcares sencillos, se va a ocasionar un desequilibrio de la microbiota intestinal, de las bacterias que viven en nuestro intestino. Van a predominar bacterias gram negativas que tienen en la pared celular un lipopolisacárido. Entonces este lipopolisacárido va a entrar, penetrar a través de las células epiteliales del intestino y va a desarrollar lo que se denomina endotoxemia metabólica, que es un nuevo concepto. Y esto que va a ocasionar, pues va a ocasionar inflamación en el hígado, ocasionando esteatosis hepática o hígado graso. Recuerden que aproximadamente el 70% de las personas con obesidad tiene hígado graso. También va a desarrollar inflamación en el tejido adiposo, va a ser adipocitos menos funcionales, más grandes, que secretan más citocinas inflamatorias. También van a ocasionar inflamación en el cerebro, ocasionando neuroinflamación, problemas de memoria. Inclusive se ha visto que en las personas que en un futuro desarrollan Alzheimer porque fueron obesas en una época, entonces parece ser que esta inflamación puede causar muchos estragos en diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Inflamación en el cerebro. Exactamente, causando la neuroinflamación. Bueno, y la licenciada Zucoloto nos va a contar algo sobre una exposición. Pues sí, platicando sobre las bacterias y la importancia que tienen, te quiero comentar que somos más bacterias que humanos. Alrededor de 2 kilos de nuestro peso son bacterias, ¿no? Entonces la próxima vez que nos subamos a la báscula podemos tomarlos en cuenta. Y pues gracias al apoyo de Danone, el Museo de Historia Natural de Nueva York, en conjunto con Universum, trajeron a México la exposición de bacterias más grande del mundo, que se llama Un Mundo Dentro de Ti. Va a estar expuesta desde el 19 de agosto y hasta el 30 de diciembre aquí en Universum. Entonces los invitamos a todos a que la puedan conocer, que puedan entender la importancia de las bacterias en nuestro cuerpo, que no todas las bacterias son malas y que gracias a las bacterias buenas que tenemos es que nos podemos mantener saludables, y que encuentren, por ejemplo, en el yogurt una opción saludable para poder consumir estas bacterias buenas que sirven para mantener nuestra microbiota intestinal saludable y que podamos gozar de salud. Bueno, y a propósito de que hay formas de ingerir bacterias, también hay muchas otras formas de ingerir bacterias, bueno, de mejorar las bacterias, ¿no? La microbiota. Exactamente, o sea, vienen los alimentos, hay oligosacáridos, que son hidratos de carbono pequeños, por ejemplo, el ajo, la cebolla, la jícama, la zanahoria, el nopal, las lentejas, los frijoles, todos esos alimentos que tradicionalmente los consumían, tienen el potencial de mejorar o ayudar a mejorar el equilibrio en la microbiota. ¿Y por qué es importante que nosotros consumamos estos alimentos? Porque a pesar de que tenemos 25,000 genes en nuestro DNA, muy pocos se encargan de hidrolizar, de romper todas estas uniones entre estos hidratos de carbono tan complejos. Y todo ese trabajo los hacen las bacterias en el intestino. Hay bacterias que tienen hasta 200, 300 genes que se encargan de estar haciendo ese rompimiento. ¿Y para qué? Para darle fuente de energía a otras bacterias y de esa manera mantener un equilibrio en la microbiota intestinal. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Los invitamos a que vean esta exposición sobre las bacterias, que sin duda es muy interesante. Y pues les recordamos una cuestión, que es muy importante la información y el conocimiento. Y que para un tema tan serio y tan grave como es el tema de la obesidad y lo que puede causar la diabetes y todas las demás consecuencias, cuestiones cardíacas, sí, ¿no? Y todo lo demás que provoca, es muy importante informarnos bien, saber lo que estamos comiendo y ver cómo fortalecemos nuestro organismo. El tema de la obesidad es algo que está en nuestras manos y que simplemente requiere de que nosotros sepamos manejar bien nuestro cuerpo y hagamos algo positivo
con todo ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias.